Le subí la velocidad a esta moto eléctrica. Le modifiqué las baterías para que ande así. Miren, atento a la rueda, miren. ¿Qué tal? En este video les voy a mostrar la parte teórica y práctica, cómo poder aumentar la velocidad de una moto eléctrica. Voy a dejar en la descripción un índice para que puedan ir saltándose a cada capítulo. Que no quiera ver la parte teórica, se va directamente a la parte práctica, cómo podemos implementar y subir la velocidad de Entonces, esta en esta moto primera parte eléctrica. del ¿Ya? video les voy a explicar de forma teórica, conceptual, cómo aumentar la velocidad de nuestro motor. Para eso les muestro acá un gráfico de torque y velocidad. Acá tenemos el torque, ¿cierto? Torque en newton metro. ¿Ya? Esa es la unidad que se mide el torque. ¿Qué es el torque? Es una fuerza de giro. ¿Ya? Y acá tenemos W, que es la velocidad en revoluciones por minuto. Y esta es una característica típica de un motor de corriente continua sin escobillas. Y que vamos a ver acá. Primero tenemos un punto acá, el torque máximo. Esa es una especificación que dan los motores. Y también generalmente un poco más bajo tenemos el torque nominal. Nominal, ¿cierto? Y este torque nominal que va a estar por acá va a producir una velocidad nominal. Nominal, ¿ya? Entonces este es como el punto típico. Te pueden decir que tiene tal torque, que es el que funciona de forma permanente, y un torque máximo, que generalmente ese torque máximo se puede dar en algunos instantes de trabajo del motor, no es de forma permanente, ¿ya? Entonces el torque permanente de trabajo es el torque nominal, y un torque peak en algunos instantes sería el torque máximo, ¿ya? ¿Y cómo trabaja el motor? Así conceptualmente, nosotros podemos tener una pendiente, ¿cierto? Y va nuestro scooter, nuestra moto, lo que sea, va en una pendiente y tiene un torque de carga, digamos acá. Torque de carga. Vamos a cambiar el lápiz. Vamos a cambiar aquí a un torque de carga. ¿Ya? Entonces este torque de carga produce una velocidad. Ahí. Velocidad de carga también. ¿Ya? Y así trabaja nuestro motor. ¿Qué pasa si nosotros le vamos en una pendiente menor? ¿Qué le pasa a nuestra moto, a nuestro scooter? Tiene menos torque. Por ejemplo acá tendría otro torque de carga, ¿cierto? Y tendría otra velocidad. ¿Se fijan que la velocidad es mayor? Tendría aquí otra velocidad que es mayor. Subió la velocidad porque va en una pendiente más pequeña. De forma contraria, si yo tuviera un torque más grande, o sea, en una pendiente más grande, podría pasar el torque perfectamente, podría estar acá. Otro torque de carga, ¿cierto? Tendríamos más torque y claramente se nos baja la velocidad, ¿cierto? Otro torque de carga, otro punto de trabajo. Pero siempre el torque y velocidad se van a mover en esta curva, que en este caso es una recta. ¿Ya? Estos son los puntos de trabajo del motor. ¿Y qué es lo que pasa si voy en una pendiente aún mayor? Imagínense que voy en una pendiente tan grande que necesito este torque. Si necesito ese torque, está fuera de los límites de nuestro motor. Entonces, ¿qué va a pasar si yo le pido este torque
Miren, la velocidad aquí va a ser 0. Quiere decir que nuestro motor se va a detener, no va a ser capaz de subir por esa pendiente y el motor se termina deteniendo. Entonces nosotros no podemos pasar de acá, de esta zona. Todo esto para acá es prohibido. No se puede superar esa fuerza del motor. Es la fuerza máxima que da el motor. Sobre eso el motor no se la puede y no podría subir una de esas pendientes. ¿Ya? Así que así como funciona un motor de corriente continua sin escobilla, esta es su característica de torque y velocidad. Y es una línea recta. ¿Ya? Lo que les voy a mostrar ahora. Vamos a seguir con lo mismo. Pero ahora vamos a ver las 3 formas de subir la velocidad de nuestro motor. Para eso tenemos que ver cómo se expresa esta curva, ¿ya? Entonces nosotros tenemos nuestra velocidad, que es esta de acá, ¿cierto? ¿Y de qué depende? Depende de una constante, depende de la tensión, depende de otra constante y el torque, ¿ya? Ese torque de ahí es este de acá. Entonces tenemos nuestro torque en el eje horizontal, nuestra velocidad en el eje vertical y tenemos unas constantes que son las que describen esta curva. ¿Ya? Esta es una ecuación de una recta, de una línea recta. Y se fijan aquí, yo le puse aquí la letra B. ¿Y por qué? Porque este es el primer método para subir la velocidad. ¿Qué vamos a hacer? Ya. Entonces, ¿cómo trabaja el motor? Miren, aquí yo le puse B. ¿Y qué es esta B? Son diferentes niveles de tensión que le llegan al motor. Entonces, primero tenemos una tensión 1 y tenemos esta curva de torque-velocidad. Después tenemos una tensión 2 y se aumenta la curva de torque-velocidad. Después podemos tener una velocidad 3 y se aumenta la curva de torque y velocidad. ¿Y hasta cuándo podemos subir? Hasta que llega la tensión de las baterías. ¿Y quién hace esa variación de la tensión? El controlador, ¿cierto? Nosotros tenemos nuestra batería, ¿cierto? Nuestra batería entra al controlador y sale al motor, ¿cierto? Salen los 3 cables al motor. Entonces aquí nosotros tenemos nuestra tensión de la batería, pero acá lo que le llega al motor va regulado. Entonces el controlador va bajando el nivel de tensión y a medida que la va bajando la característica de torque y velocidad y la va graduando. Entonces cuando uno acelera, lo que va haciendo el motor, le va llegando menos tensión al motor y con eso va cambiando la característica de torque y velocidad y la empieza a subir en función de la aceleración que nosotros queramos darle, pero la curva máxima que puede llegar el motor es cuando llega a la tensión de las baterías. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos por acá, tenemos nuestro torque de carga, ¿cierto? Por acá tenemos nuestro torque de carga. Vamos a tener, por ejemplo, si estamos en esta curva, ¿cierto? Nos vamos a ir pasando por ahí, y por ejemplo, después vamos a estar ahí. Si en el caso que el acelerador no lo tengamos al 100%, vamos a estar en esta curva. Si nosotros nuestro acelerador lo tuviéramos al 100%, vamos a estar en la última curva y estaríamos trabajando ahí, ¿cierto? Y con esta velocidad de ahí. ¿Ya? Si desaceleramos un poco, estaríamos trabajando en la otra curva y estaríamos trabajando acá. O si no, en la otra curva. ¿Ya? Y generalmente va acelerando así. Va acelerando en esa curva, después así. Y va subiendo hasta la curva de mayor nivel de tensión. Aquí yo dibujé algunas curvas, B1, B2, B3, pero en la práctica son infinitas curvas, ¿ya? Porque esto es continuo. Entonces llega desde B1, en realidad desde 0, hasta la tensión de la batería de forma continua. Esa curva se va subiendo
hasta que llega a la característica estacionaria de torque y velocidad, que es la que veíamos anteriormente. ¿Ya? Y aquí ustedes ya, yo creo que ya lo tienen. ¿Cómo podemos subir la velocidad de nuestro motor? Nosotros estamos trabajando en este punto, ¿cierto? ¿Y cómo? Bueno, otra vez. Todas estas curvas son paralelas, ¿ya? Porque el único parámetro que estamos cambiando es este. Entonces, este parte en 0 y varía hasta la tensión de las baterías, ¿ya? Esta constante, entre comillas, varía entre 0 y la tensión de las baterías. Entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer yo en la moto eléctrica que les acabo de mostrar, voy a subir la tensión de las baterías, que antes en esta curva era con 72 volts, ¿ya? Entonces nos daba ese torque velocidad y la voy a subir inicialmente a 84 volts y posteriormente a 96 volts. Entonces vamos a estar subiendo la característica de torque y velocidad solamente subiendo la tensión de las baterías. Y por ejemplo, si teníamos este torque de carga, que antes estábamos trabajando a esta velocidad, ¿cierto? Estábamos trabajando a esa velocidad. Entonces ahora nosotros al desplazar la curva de torque y velocidad vamos a estar trabajando aquí. Y vamos a tener más velocidad. Una velocidad más. ¿Se fijan? Si es que subimos la tensión de 72 volts a 84 volts, vamos a subir la velocidad para el mismo torque. No vamos a estar aumentando corriente, porque la corriente está relacionada con el torque. Entonces va a ser la misma corriente, pero vamos a subir el nivel de tensión, lo que nos va a provocar que tengamos más velocidad. Y si subimos aún más el nivel de tensión, le ponemos más batería, aún más. Si ponemos aún más batería, vamos a estar trabajando en la otra curva superior. Vamos a estar trabajando por acá. Otra velocidad, más. Ahí vamos a estar subiendo la velocidad de nuestro motor mientras mantenemos el torque constante. Se fijan que no vamos a estar en la zona prohibida estaba por acá. Estaba por acá en nuestra zona prohibida, en nuestro torque máximo. Por ejemplo, este era nuestro torque máximo, ¿se acuerdan? Este era nuestro torque máximo, ¿ya? Entonces de aquí para allá es la zona prohibida. No podemos sacarle más torque al motor a menos que le pidamos más corriente. Como nosotros no vamos a subir corriente, solamente vamos a aumentar el nivel de tensión, entonces podemos subir la velocidad. Esa es la primera técnica para subir velocidad de nuestro motor, ¿ya? Así que esa la vamos a implementar en la moto eléctrica que tengo acá. Después de que pasemos la parte teórica, vamos a ir a implementar esta técnica. Yo ya se la había mostrado en otro video con un motor más chiquitito de un scooter. Se lo voy a dejar por acá arriba igual. Por acá arriba, por acá. Y por acá. Eso, se lo voy a dejar por acá arriba. El video yo ya se lo había mostrado. Esta técnica de aumentar el nivel de la velocidad de un motor, pero no le había explicado el fundamento teórico. Ya, para esta segunda técnica, de nuevo nos vamos a la característica de torque-velocidad, ¿cierto? Que era la velocidad, pero aquí la voy a separar ahora. La constante que teníamos, la vamos a dividir. Ahí. Y esta era la tensión que habíamos visto. Acá tengo otra constante, esta 1, esta le vamos a poner 2. Y generalmente aquí va... ¿Y qué estoy haciendo yo acá? Que me estoy poniendo un poco raro, ¿cierto? Antes, ¿qué le había dicho yo? Le había dicho que esto era una constante y esto era otra constante, ¿cierto? Bueno, esto varía de 0 a la tensión de las baterías, ¿cierto? Ya, pero estas son constantes. Pero estas constantes dependen de varias cosas, ¿ya? Por ejemplo, la parte de arriba, el numerador de esta constante,
depende de la construcción de los bobinados. Entonces, una segunda técnica para variar la característica torque-velocidad del motor y poder tener más velocidad es variar físicamente los bobinados. ¿Ya? Esa es una técnica que no la voy a mostrar en este video, pero sí se hacen. Uno puede cambiar el bobinado del motor, ponerle más vuelta a los bobinados, o cambiar la configuración de estrella a triángulo, o otras modificaciones que se le hacen físicas al motor, y uno cambia la característica torque y velocidad del motor y puede andar más rápido. Obviamente, al cambiar estas características, se va a dar otra curva de torque y velocidad que podría tener más velocidad, pero podría tener menos torque. ¿Ya? Así que esa es la segunda técnica para cambiar la velocidad de un motor, pero esa no la voy a mostrar acá. Ahora nos vamos a la tercera técnica que está más avanzada para cambiar la velocidad del motor. Y por eso yo escribí esta letra que se llama Phi, que está en el denominador de acá de esta expresión matemática. Y esto es el flujo que producen, un flujo magnético que producen los imanes del motor. Y se fijan, en el caso de los motores de corriente continua sin escobilla tienen imanes permanentes. Entonces, generalmente este valor es constante, es fijo. Es fijo. Hay otro tipo de motores que no usan imanes, entonces esto es muy fácil variarlo. Yo varío el flujo que se produce entre el estator y el rotor y yo puedo cambiar la característica de torque y velocidad a mi antojo. En este caso, como el motor tiene imanes permanentes, es un poquito más difícil, pero igual podemos nosotros cambiar el flujo de los imanes. ¿Y cómo se hace eso? Son con unas técnicas avanzadas de control, pero imagínense que nosotros tenemos el imán y nosotros con la misma bobina aplicamos un campo magnético en la misma dirección de ese imán para tener en el fondo como que ese imán tenga menos flujo magnético. ¿Ya? Eso es lo que se hace. Entonces se le aplica un campo magnético en la misma dirección de los imanes para reducir el campo magnético. Entonces nosotros ¿qué estamos haciendo? Estamos reduciendo acá el denominador para que toda esta expresión suba. Entonces yo al reducir este flujo se llama debilitamiento de campo. Esa es la técnica, es una técnica de control avanzado que se hace en las máquinas eléctricas sin escobilla. Entonces estamos aplicando este debilitamiento de campo y estamos cambiando la característica de torque y velocidad. ¿Y cómo se cambia esta? Se fijan que no son iguales, entonces, y me afectan los dos miembros. Entonces, ¿ya? Entonces tenemos otra pendiente, otra característica de torque y velocidad. Y si se fijan, aquí hay un cruce. Aquí hay un cruce. Entonces, si yo tengo un torque de carga por acá, torque de carga, ¿cierto? Hay torque de carga, ahí me conviene tener esta curva, porque tengo esta velocidad, ¿cierto? Si ocupara la otra característica de torque y velocidad cuando tiene el campo debilitado, tendría menos velocidad. Así que, ¿qué es lo que hace el controlador? Identifica este punto y solamente te hace funcionar el motor para estas zonas, para zonas de bajo torque. Por ejemplo, acá podríamos tener un torque chiquitito, un torque de carga, y en vez de tener la velocidad que teníamos con la característica de torque y velocidad anterior, que la teníamos ahí, ¿cierto? Se aplica el debilitamiento de campo, cambia la característica de torque y velocidad y estamos por acá arriba. Entonces aquí tenemos una velocidad más. ¿Se fijan? Pero esto es válido, como les digo, solamente para torques pequeños, para la zona de torques pequeños donde se puede aumentar la velocidad. Por ejemplo, una aplicación para las motos eléctricas es cuando tú vas en una carretera, por ejemplo, en un terreno plano, y ahí tú puedes poner, el controlador aplica el debilitamiento de campo y sube la velocidad.
pero es solamente para torques bajos. No lo podría aplicar, por ejemplo, en una subida donde tengas bastante torque por acá arriba. Si tiene un torque muy elevado, va a aplicar debilitamiento de campo y no te va a servir mucho porque te va a bajar la velocidad. Entonces el controlador generalmente diferencia en este punto y tú puedes aplicar el debilitamiento de campo solamente para bajos torques. Eso también lo vamos a aplicar ahora en la moto eléctrica porque el controlador tiene la función de debilitamiento de campo y se puede aplicar. Así que ahora nos vamos a aplicar estas dos técnicas con la moto eléctrica. Continuamos. Excelente, excelente, me gustó. Llegamos un poquito más de 100 kilómetros por hora. Tienen que tomar en cuenta que esta moto en plano andaba a 70 kilómetros por hora y ahora pudimos andar a 70 kilómetros por hora en subida. Les voy a dejar por acá arriba otra moto que no estaba modificada, que está totalmente de fábrica. Yo la salí a probar y uno puede ver que anda ahí del orden de los 70 kilómetros por hora a la máxima velocidad. Entonces esta moto la modificamos para que supere esa velocidad y anda a 70 kilómetros por hora en subida, en plano anda a 80, 90, en una leve bajadita, yo agachándome pude sobrepasar los 100 kilómetros por hora. Bueno, acá están las baterías adicionales, le puse 2 baterías. Inicialmente las pruebas las hice con estas 2 baterías en paralelo para subir solamente 12 volts. Entonces subía 12 volts y estas son de 32, entonces tenía 64 amperios. Pero ahora actualmente la pueden ver ahí que están en serie. Entonces los 72 volts los subí a 96 volts, que me está marcando más de 100 volts porque están cargadas. Así que compré la cajuela o el top case más económico. Ahí le puse las baterías, están conectadas con las baterías de litio. Acá lo que yo hice fue las baterías de litio fierro fosfato. Le puse un pack de plomo ácido adicional para subir el nivel de tensión. Bueno, le puse esta parrilla también. Por aquí bajan los cables. Cables, se van por el asiento y llegan al otro pack de batería. Quedó muy buena. Aquí yo estoy aplicando las dos técnicas que les mostré en la parte teórica. Estoy aplicando la subida de tensión. Eso quiere decir que estamos subiendo la característica de torque y velocidad. La estamos subiendo. Por lo tanto, para el mismo torque tenemos más velocidad. Y además, con este botón que tengo acá, si se fijan, yo lo presiono. Ahí me muestra que estoy en la velocidad 2. Lo tengo fijo en la velocidad 2. ¿Por qué? Porque cuando se me cayó la moto, se me rompió el selector acá que me pasa de 1, 2 y 3. Entonces me quedó en 2 velocidades. Pero no hay problema, yo se la configuré vía software para que la velocidad 2 tenga el 100% de la velocidad. Y con este botón de acá, yo lo presiono ahí, y se fijan, se me va la velocidad 2. Quiere decir que ahí le estoy aplicando el debilitamiento de campo, cambio la pendiente de la curva torque-velocidad, y para el mismo torque de carga voy a tener mayor velocidad porque estoy cambiando la curva. Ya, vamos a seguir.
Y para terminar, les voy a explicar el diagrama de conexionado de esta modificación. Yo tenía en mi moto una batería de 72 volts, eso es 52 ampere hora, ¿cierto? Después pasa por el BMS y aquí tenemos el terminal negativo y acá tenemos el terminal positivo, ¿cierto? Así está conectado actualmente, o por lo menos de forma original, ¿cierto? Esto entra a nuestro controlador y salen los tres cables al motor, ¿cierto? Bueno, aquí también van para allá los sensores, aquí también entra el acelerador, entran los frenos, tenemos luces, todo lo periférico al controlador, esto es el controlador, ¿ya? Y la modificación que se hizo fue interrumpir acá. Acá yo le puse otro pack de batería. Inicialmente puse 12 volts por 64 ampere, así puse 64 ampere hora. ¿Ya? Entonces eso se interrumpe acá, se interrumpe, se interrumpe y el positivo de la batería existente se conecta ahí y la nueva batería adicional la conectamos ahí. Es ponerla en serie en el fondo. 72 más 12 nos da la primera prueba de 84 volts. Y ahí tenemos una característica, de torque y velocidad. Después la segunda prueba puse 24 volts y 32 ampere hora. Entonces ahí llegué yo a los 96 volts, pero el mismo esquema. Puse una batería y después otra adicional. Siempre la batería de litio con su BMS y esta era una batería de plomo, de un PB, plomo ácido. ¿Ya? ¿Por qué usé plomo ácido? Porque estas son pruebas de verificación para ver cómo se comporta la moto. Definitivamente yo después este pack de batería puede que haga un pack más grande o ponga dos packs en serie. Dos packs en serie no lo recomiendo mucho porque tiene algunas limitaciones. Para poner batería en serie ahí yo prefiero por lo menos litio, ponerlo en serie con una de plomo ácido, ahí es más recomendable. Por lo menos yo haría eso en vez de poner dos en serie, ¿ya? Por el tema de las protecciones más que nada. Ahí hay unos detalles que eso se lo puedo explicar en otros videos. Pero este es el diagrama, cómo se puede implementar el aumento de tensión para que tu motor tenga una característica de torque y velocidad más elevada y para el mismo torque puedas tener mayor velocidad. Y aquí mira, aquí les muestro una característica de torque y velocidad de un motor. Ando buscando alguna y miren, aquí se puede ver una característica como en línea recta, como se le había mostrado, y nosotros al subirle el nivel de tensión, subimos. Entonces, para cierto torque, antes teníamos ciertas revoluciones, y la curva al desplazarla hacia arriba, vamos a tener más RPM. ¿Ya? Aquí tenemos otra curvita. Pero se fijan que todas las curvas de torque y velocidad son una línea recta. Bueno, la teórica es una línea recta. En la práctica, esa también. Bueno, esta no se ve mucho, pero esa de ahí es la torque velocidad. ¿Hay alguna otra? Creo que con eso. Esta es especial. Bueno, esta ya está modificada por el controlador. Tenemos una pendiente y ahí tenemos otra pendiente.